Saludando. Hola a todos, hermanos que están conectándose. Vamos a comenzar ya nuestro devocional, la cuarentena de Jesús. Ya estamos en el cuarto principio, así que esperamos que todos se puedan conectar en sus casas, puedan compartir el link, puedan entre sus amigos, familia, poder compartir la buena noticia. ¿Ya? Estamos siendo muy bendecidos con la palabra, no solamente nosotros, también de todos los pastores, ministros que nos entregan palabra diariamente. Ha sido un tiempo provechoso para el espíritu, así que le vamos a dar tiempo para que usted se conecte. Recuerde que siempre puede enviar sus saludos, yo lo voy a estar leyendo, también petición de oración. Aquí estamos atentos a todo eso, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, un fuerte abrazo a todos los que nos ven a esta hora. Amén. Es una bendición conectarnos. Y gracias por los saludos que nos mandan, por las recomendaciones, porque Amén. comparten esta palabra con otras personas. Es una buena manera de evangelizar también, ahora que mucha gente está en sus casas, ofrecerle este material, estas palabras, llegar a ellos con una palabra de esperanza. Y la cuarentena de Jesús nació en nuestro espíritu como un encargo de Dios para colocar muchas herramientas para que sepas cómo vencer Amén. en estos tiempos, que no seas derrotado, que valga la pena, como dice la palabra en Hebreos, que nos hacemos fuertes en batallas. Después de esta prueba, tú vas a tener más musculatura espiritual, más fortaleza. No te va a hacer más débil, sino te va a levantar con las fuerzas del Espíritu dentro de ti. Me gusta mucho que Caleb, cuando todo el mundo lloraba, cuando todos dijeron la tierra que Dios tiene para nosotros es una tierra de gigantes, una tierra que traga a sus moradores, nosotros somos como langostas. El discurso general, las masas decían es imposible, no podemos. Pero Caleb, que tenía un espíritu diferente junto con Josué, dijo, para nosotros son como pan comido. Son simplemente una prueba que nos va a fortalecer. O sea, Dios va a usar esta prueba para que tú te alimentes todavía más en tu espíritu. Amén. Así que te estamos ofreciendo hoy día un tipo de alimento para que comas a Cristo a través de esta palabra. Mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Que si comemos de esta vida, si comemos de esta palabra, Cristo se hará más fuerte dentro de nosotros. Así que tenemos una porción hoy día, un banquete. Nosotros somos los garzones. Tenemos que decir que ya probamos un poquito de esta comida y nos ha hecho muy bien. Y ahora te vamos a ofrecer el menú de este día. Hay mucho en internet, hay mucho en el Facebook, mucha gente de Dios que está ministrando una muy buena palabra. Yo te recomiendo todo lo que mis amigos ministran. Hemos delineado la palabra, discriminamos, porque también es importante no comer cualquier cosa. Algunas cosas te indigestan. Es necesario la buena palabra, la palabra de justicia, la palabra de madurez, de perfección. Y estamos usando esta palabra para entonces nutrir al pueblo del Señor. Y hoy día vamos a abordar un tema, no queremos ser muy extensos. Nos dimos cuenta que el martes pasado nos excedimos un poquito y este es el momento en que las hermanas hacen el almuerzo, por ejemplo. Y los hermanos también. Y los hermanos esperan el almuerzo. Hoy día todo el mundo está haciendo almuerzo. El pan. Estamos haciendo de todo porque estamos en casa, experimentando nuevas capacidades que el Señor nos dio. Entonces, vamos a hablar de un principio bien importante. Yo me doy cuenta que todavía no entramos puntualmente a las 3 tentaciones que Jesús experimentó. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque la tentación de Jesús nos da un consuelo a nosotros. Si Jesús fue tentado, y fíjate que fue tentado como hombre, porque después en la tentación le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Satanás, yo no te voy a vencer como Dios, te voy a vencer como hombre, como un hombre lleno del Espíritu. Días atrás estaba siendo investido del Espíritu Santo. Y eso nos da mucha esperanza, Sammy, porque
las tentaciones, las pruebas que vamos a vivir no son diferentes a las pruebas que Jesús vivió y venció con los mismos atributos, las mismas riquezas, el mismo poder que Jesús usó para vencer a la tentación está en nosotros, el mismo espíritu. Así que Satanás, no te vamos a vencer como Dios, te vamos a vencer como hombres llenos del espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que no estamos con un poder diferente al que usó Jesús. Estamos con el Espíritu Santo y terminada esta cuarentena, la vida del Espíritu se habrá desarrollado en ti para responder. ¿Sabes lo que percibimos? Porque queremos hacer de esta entrega una entrega profética, no técnica, sino algo que puedas discernir, que nosotros vamos a usar tanto la plenitud, las herramientas. Pablo dice que debemos echar mano de la vida eterna, de la fuente interior del gozo. Me gusta mucho Isaías capítulo 12, dice, sacarán aguas de la fuente de la salvación. ¿Dónde está esa fuente ahora? Nuestro interior. En nuestro espíritu. ¿Cómo sacaremos esa fuente? Bueno, dice allí, invocando al Señor, alabando su nombre, sacando las fuerzas que el Espíritu Santo nos ha provisto interiormente. Amén. Sin más preámbulos, vamos a ir a la palabra que hoy nos va a hablar sobre algo poderoso, cómo enfrentar la tentación, cómo lo hizo Jesús y cómo también nosotros estamos habilitados por Dios para enfrentar la tentación. Así es. ¿Tienes el versículo a mano para comenzar? Vamos a leer para como resumir, ¿no es cierto? Sí. ¿O partimos con Santiago? No, lo tienes allí para arrancar el versículo original. Vamos a leer Lucas 4, 1 y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Amén. Entonces tenemos un versículo bien clave. Lucas capítulo 4, verso 2. Fue llevado por el desierto por el Espíritu y por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Cómo se puede conjugar que Jesús fue llevado al desierto para ser probado y por otra parte Satanás lo tentó? Exacto. No es lo mismo, ¿no es cierto? No es ser lo mismo. probado que ser tentado. Qué buena diferencia es esa, porque lo vamos a ver luego acá en Santiago, que dice que Dios no tienta a nadie. ¿Cómo entonces concibes que Dios permitió y el Espíritu Santo permitió que Jesús fuera llevado al desierto? Porque Dios tenía en mente probar, pero Satanás tenía en mente destruir, tentar. tentar. La prueba es para promover, la tentación es para destruir. Y se conjugan las dos cosas en un mismo escenario. Exacto. Jesús está siendo probado, pero Satanás usa ese mismo momento para tentar a Jesús. Exacto. Entonces vamos a ver la anatomía de una tentación. Amén. Cómo opera la tentación dentro de nosotros. Porque todos nosotros, todos sin excepción, dice, cada uno será tentado en algún momento de nuestra vida. Muchas de las cosas que nos van a permear, ¿no? Van a afectar, van a ser una prueba, pero también una tentación. Prueba para ser promovido, tentación destruido y desenfocarnos del plan original de Dios. Así que con eso en mente, sabiendo que hay un enemigo que nos tienta, pero usa varios recursos más, vamos a leer el pasaje donde se habla mucho más puntualmente de cómo opera la tentación. Me gustó mucho porque en este libro se habla de la anatomía, de los ejemplos, para que estemos apercibidos. Muy prácticos también. Muy prácticos. Así que vamos a leer Santiago 1, desde el 12 al 15. ¿Ya? Santiago 1, del 12 al 15, yo lo voy a leer en NBI. Y dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario,
Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo es concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Eso en Santiago 1, desde el 12 al 15. Qué bueno que nos repita el pasaje. Santiago 1, del 12 al 18. ¿El 18? ¿Sigo leyendo? Creo que lea hasta el 18. Vamos a seguir leyendo. Entonces, 16 dice: mis queridos hermanos, no se engañan. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Amén. Amén. Entonces hay una palabra bien puntual sobre cómo vencer puntualmente la tentación. Ya dijimos que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. No trates de vencer la tentación, en resumen. No trates de hacerlo por tus fuerzas. No eres capaz. Exacto. O sea, Satanás dice que engañó 3/4 partes de los ángeles, que veían a Dios, que estaban delante de Dios todo el tiempo. Y aún así los engañó y los arrastró a su orgullo. O sea, nosotros que somos incapaces de discernir muchas de esas estrategias, estamos perdidos antes de tiempo. Lo que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo, la capacidad sobrenatural de responder. Pero Santiago nos da una descripción sumamente gráfica, usa varios ejemplos para saber cómo enfrentar la tentación. Y uno de los primeros ejemplos, porque Santiago está dando un panorama completo de hermanos que estaban siendo afligidos, que estaban siendo probados. Antes de dar estos versículos, en los primeros versículos del capítulo 1 de Santiago dice: hermanos, considérense muy dichosos cuando enfrenten diversas pruebas. Una cosa es la prueba exterior y la otra cosa es la prueba interior. Algunas cosas por fuera nos fortalecen, pero cuando entra una tentación, un pensamiento improductivo, maligno, allí comienza una tentación dura. Algunos hermanos salen muy fuertes de las pruebas externas, pero una mentira, un engaño, una duda interior comienza a corromper su fe. Las pruebas te pueden hacer fuerte, pero las tentaciones te pueden debilitar al punto de sucumbir, de salir derrotado. Ahora, Santiago compara la tentación como una verdadera competencia, porque parte del versículo 11, me parece, versículo 12, diciendo: dichoso el varón que soporta la tentación, que resiste la tentación, porque al final recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. O sea, está diciendo que la tentación es una verdadera competencia. Todos somos tentados, pero finalmente el que soporta la tentación, o sea que finalmente la tentación, si lo ves desde el punto de vista de Dios, es un escenario para promover y para obtener más de Dios que no teníamos antes. Bienaventurado. O sea, la tentación no es mala. El caer en la tentación es mala. Así es. La tentación es la previa. Y no es en la tentación que debemos decidir, sino mucho antes, si vamos a ser fieles a Dios. No es cuando te seduzcan para acostarte en el lugar equivocado, para consumir algo equivocado, para hablar de alguien de manera inapropiada. No es allí donde debes decidir si vas a ser fiel a Dios. Es mucho antes. Es cuando tu espíritu está tan lleno del Señor que no hay lugar. Es el antivirus de la tentación, es esta. No se han encontrado todavía las vacunas contra el coronavirus, pero ya está todas las condiciones para vencer la tentación previa a la tentación, que es estar lleno del Espíritu. Me gusta que dice: bienaventurado el varón. Bienaventurado, qué feliz significa bienaventurado. Es una verdadera competencia que cuando uno es probado, no se da por vencido, no cede, nunca le dan premio al derrotado, nunca le dan premios al vencido,
Si soporta la tentación, dice acá, recibirá algo precioso. ¿Sabe lo que es? La corona de la vida. O sea, vamos a recibir más vida de Dios una vez que termine la tentación y digamos, soy fuerte en el Señor, le creo más a Dios que lo que piensa mi mente natural. Exacto. Entonces recibiremos una corona de vida. Amén. Porque hay más gente que fluye en la vida de Dios. Porque hay gente que uno tiene contacto con Dios a través de ellos. Porque ellos han dicho no a la tentación y más vida de Dios se ha impartido en ellos. Amén. Así que la vida victoriosa, hablamos muchos años de los Hyper Nike. Los Hyper Knights son aquellos que han vencido. Más que vencedores. Claro, han vencido algún tipo de degradación, de corrupción. Apocalipsis 2 y 3 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere le haré columna del templo de mi Dios. Al que venciere le daré del maná escondido. Siempre hay una recompensa para el que venza. Los vencedores, los Hyper Knight, son aquellos que resisten la tentación y terminan siendo coronados por la corona de la vida. La corona de la vida no es algo, es alguien. La vida de Dios dentro de nosotros. Esto mismo. ¿Qué es la tentación en sí? ¿Qué puedes decir sobre la tentación? ¿Qué te expone la tentación? Mira cómo puse acá. La tentación es poner nuestros deseos por sobre los de Dios. Por sobre los deseos. Reemplazar todo lo que Dios ya te ha dado, ¿no es cierto? Que es la vida de Cristo mismo, la plenitud de Él. Reemplazarlo por otras cosas en lo natural, claro. No solamente en el índole sexual, porque a veces siempre como nos vamos a esa área, pero la tentación en general es reemplazar a Dios, reemplazar a Cristo por otras cosas, ¿no es cierto? Claro. En fin. Eso es verdad porque la tentación vino para Jesús cuando tuvo hambre. Exacto. O sea, un deseo natural. El sexo en sí no es malo. Exacto. Ni comer es malo, ni disfrutar es malo, pero poner tu deseo natural por sobre el deseo de Dios, entonces allí sucumbimos a la tentación. Exacto. Es una atracción, la palabra es fuerte cuando dice epitumia, dice los deseos de la carne por sobre los deseos del espíritu. La carne tiene deseos, dice Gálatas que el deseo del espíritu es vida, el deseo de la carne es muerte. Entonces hay un combate de deseo dentro de nosotros. Por una parte el espíritu desea, ¿qué desea? Más de la vida de Dios, más de Cristo, y por otra parte la carne también desea. ¿Qué desea? Dar rienda suelta a las tentaciones, a las atracciones, a los placeres, que no están mal hasta que se sobreponen al deseo de Dios. Se cruzan los caminos y el deseo malo nubla nuestro entendimiento y imagínate, a mí me produce tristeza que David, el hombre conforme al corazón de Dios, un día miró, porque también la tentación tiene un proceso. Ver, codiciar, tomar y esconderse. Y siempre es el mismo paso. Ver, codiciar, tomar y esconderse. La mujer en el huerto vio que el árbol, que el fruto era bueno, codició en su corazón, tomó del fruto y se escondió junto con Adán. David se paró en el balcón aquel día, cuando caía la tarde, dice Primera de Samuel. Vio a una mujer que se bañaba desnuda. La codició en su corazón, le preguntó, ¿quién es esa mujer? Y ese hombre, no se sabe quién fue, le dijo, ella es Betsabé, mujer de Urías Heteo, y él la codició, la tomó y pasó un periodo de tiempo en que él se escondió. Y mientras se escondía, su espíritu se fue secando, porque dice, lo describe muy bien en el Salmo 32, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi verdor se convirtió en sequedad, ya no hay un cántico nuevo, ya hay algo de mí se fue perdiendo.
Exacto. Yo creo, Sami, que Dios nos está recluyendo en nuestras casas. Amén. Ahora, Como radicalmente. Claro, porque no significa que estemos en nuestras casas que la tentación está afuera. Exacto. La tentación está donde tú estás, donde está el corazón corrompido. Algunos dicen, bueno, ya no puedo ir hacia afuera, no puedo hacer lo malo. Escucha, te puede llegar a través de internet un montón de información, de Está más imágenes. fácil que nunca. ¿Sabes cuánta gente tiene como hábito ver pornografía? De las empresas más millonarias que hay en el mundo, millones y millones de dólares se invierten en pornografía porque han capturado el corazón, porque ellos saben que el problema no está afuera, el problema está en el corazón, dice el Señor. ¿De dónde vienen los asesinatos, las mentiras, los pleitos? Del corazón. Nada por fuera tiene el problema, nada debe cambiar por fuera. Nosotros debemos cambiar interiormente. Ahora, Santiago comienza inmediatamente que anulemos las excusas. Así es. Mira lo que dice el verso 3. Dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Poderoso. Bueno, muchas veces echan la culpa al resto, como Eva también, que fue ahí escondiendo su pecado, todo. A veces le tiran la pelota al que está al lado, ¿no? En la antigua excusa. Exacto. Aquí dice que incluso cuando somos tentados, este era el dicho popular, esto se instaló dentro de la gente, el poner la excusa, facturarle a alguien la culpa del por qué somos tentados. Exacto. Culpar a cualquier otro, menos hacernos responsables de que todas las tentaciones nacen dentro de nuestro corazón. Indirectamente culpamos a Dios. Tú hablabas del caso de Eva, el caso de Adán, que cuando cayeron y Dios los enfrentó, Adán lo primero que dijo, la mujer que me diste, yo no te la pedí, tú me la diste. Claro. Y Eva le echó la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó y finalmente van derivándose uno a otro la culpa, la responsabilidad. Exacto. Santiago enfrenta de partida y dice, paren con todas las excusas. Cuando alguien es tentado, no diga que está siendo tentado por Dios. Originalmente dice, ni remotamente piensen que Dios tiene que ver con algo. Exacto. Cuando somos tentados. Porque una vez más, prueba y tentación no es lo mismo. Dios sí prueba. Dice que el mismo Santiago, que Dios permite algunas cosas porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea, siempre atrae algo la prueba. Pero la tentación es concebida por el infierno. Exacto. Y es para destrucción. Y algunas excusas son muy baratas. Cuando alguien dice, bueno, Dios, ¿por qué me permite tener estos deseos si no nos va a permitir suplirlo? Claro. He escuchado hermanos decir, bueno, después de todo, soy carne, soy humano, soy hombre, me gustan las mujeres. ¿Para qué Dios hace mujeres? O sea, permíteme pensar que Dios no está detrás de todas tus tentaciones. Hay gente que me ha dicho, bueno, Dios está esperando demasiado de mí. Dios no me ha dado, no me ha dotado de la capacidad de resistir esas tentaciones. Otros se justifican con su temperamento. Exacto, soy así, nací en mi genética, sangre. Claro. Mi genética, mis códigos. Yo nací así, vengo de una familia que es así. Claro. Dios me creó de esta forma. El pasaje inmediatamente dice que si vas a experimentar victoria sobre la tentación, deja de poner excusas, deja de facturarle a otros la responsabilidad que es sumamente tuya. El cambio comienza cuando asumimos 100% la responsabilidad. Exacto. El día que tú digas, como aparece en una parábola, cuando un fariseo y un publicano fueron a orar. Claro. El fariseo puesto en pie
oraba consigo mismo, ni siquiera con Dios, sino que se jactaba. Te doy gracias. gracias, que no soy como este publicano, Mm, que doy diezmos, que mi vida es una muestra de consagración. exacto. Todo lo hizo para lucirse, Ah, pero el publicano ni siquiera se atrevió a mm, pararse, sino que estando de rodillas, inclinado, mm, dice que se golpeaba el pecho, dice, sé propicio de mí, que soy pecador. Golpeándose el pecho decía, el problema está aquí adentro. mí. Mm, No debe cambiar nada, yo debo cambiar. Y Jesús resume la historia diciendo, le aseguro que ese publicano salió de allí justificado, mm, porque Dios resiste los soberbios, pero da gracia a los humildes. bien. Y la primera manera de ser victorioso sobre la tentación Sí. es decir, Señor, Mm, aquí dentro de mí hay algo que tú debes, Señor, mantener a raya con tu gracia. Sin tu gracia yo soy débil. bien. Ahora la gente acá tiene un argumento cuando alguno es tentado. O sea, el texto está diciendo que muchas personas tienen muchos argumentos. Mm, Eso es natural. ¿Mm? No diga, deja de decir que otros son el factor de tu tentación. No diga ni siquiera que Dios, qué increíble que a Dios finalmente lo culpamos a Él, sí. de habernos hecho así, con gustos, con deseos. ¿Eh? Mm, Yo leía varias excusas, algunas excusas no las cree nadie. ¿Sí o no? Allá en la casa no te cree nadie tu excusa. mm, El único que las cree eres tú mismo, incluso, y tú te las crees. ¿No? exacto. Una vez yo, algún hermano, ¿no? que tenía sus tentaciones, me dijo, bueno, Dios me hizo así, ¿qué le vamos a hacer? ¿Mm? Lo No, más fácil, ¿eh? lo más Decir, fácil. Dios me echar puso la este culpa de deseo, y tiene hasta dicho, un hermano dijo, tanta curva y yo sin freno. Dios me pone las tentaciones por fuera, tanta suela y yo sin zapato. Mm, No, mis queridos hermanos, puede ser chistoso, pero finalmente termina con la excusa. ¿Mm? Dice, bueno, no sé si has experimentado alguna vez, rompe una relación, tenemos muchas excusas, ¿Mm? Cuando te dan, como dicen en chileno, la patada. No eres tú, soy yo. ¿Mm? exacto. No eres tú, soy yo. Te quiero como un amigo, necesito más espacio. Te quiero, pero no estoy tan consciente si te amo. Todas esas excusas te están diciendo, basta ya. Esta relación se terminó. Deja de dar excusas. Dice que cuando uno da excusas habla más que cuando dice la verdad. ¿Mm? Habla un 30% más cuando tiene que sostener una verdad que simplemente es sí y no. Mm, Necesitamos entonces mm, no creer a nuestras excusas cuando somos tentados. exacto. Y era un argumento muy colectivo porque la gente estaba escribiendo o diciendo, y Santiago captó ese pensamiento y es un pensamiento instalado en la mente. Si alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, Exacto. que Dios me está tentando. Miren lo que dice el verso 14 al 16. Santiago capítulo 1. 14 dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿Cierto? El 15 dice, luego, cuando el deseo concebido engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. No se engañen. Santiago 1, del 14 al 16. No se engañen porque tenemos una capacidad del autoengaño, de mentirnos y de creernos las mentiras. Y finalmente Santiago está diciendo, cuando uno es tentado, está siendo tentado con sus propios malos deseos. La naturaleza. La versión 60 dice que de su concupiscencia. Sí, La concupiscencia es un deseo intenso. es un deseo, una inclinación. Acá dice que es un mal deseo sobreestimado, por sobre el deseo de Dios. Claro. Entonces, para terminar definitivamente con la excusa, debes conocer a Dios. Y Amén. dice acá que Dios no tienta a nadie. Estás teniendo una idea equivocada de Dios, porque Dios sí puede probar, pero no puede tentar. Amén. Dios
permite la prueba, dice el pasaje de Lucas, Exacto. que el Señor fue llevado al desierto Por el Espíritu. por el Espíritu, permitió la prueba, pero Satanás usó el mismo escenario para tentar. Dios no es la fuente de la tentación. Wow. ¿Por qué? Porque Dios tampoco puede ser tentado por nadie, porque Él no tiene un mal deseo nunca. Exacto. Dios es todo luz, Amén. Dios es todo amor, Dios no tiene un doblez. Santiago mismo dice, en Él no hay engaño, en Él no hay sombra de variación. Nosotros sí, pero Dios, que es la fuente de toda bendición, no tiene un doble estándar. Así que cuando eres tentado, no digas que eres tentado por Dios, porque Dios no tienta. Exacto. Dios prueba, pero para promover, para llegar a un nivel mucho más alto. Dios no prueba, no tienta para destruir, prueba para fortalecer. Amén. Y tenemos muchos personajes en la Biblia probados. Y después de eso, imagínate, David fue probado Esa mujer. en la soledad también, porque peleó con un oso, con un león y luego con Goliat, y cada prueba lo promovió. Con un oso tuvo una cierta recompensa, con un león tuvo cierta recompensa, con Goliat y tuvo una recompensa mucho más grande. Exacto. O sea, Dios no te da algo, una prueba que no puedas soportar. Esa es la buena noticia, porque junto con la prueba viene la salida. Pero sí debes conocer algo de Dios. Dios es todo luz. Amén. Dios no tienta a nadie. Pero sí debes conocerte a ti mismo. Porque dice el verso 14, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. La NBI dice todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Wow. Esa palabra arrastrar y seducir, ser atraído y seducido, es un término que se usa para... La casa, ¿no? Claro. Lo estudiamos dentro que se dice que Santiago era pescador también, Claro. que tenía como conocimiento de eso. Por lo tanto usa ese ejemplo bien claro de ser arrastrado, De ser como seducido. y luego arrastrados como una casa, como un animal. ¿Cómo se caza un animal? Claro, sí. Cuando alguien quiere cazar un animal, pone una trampa. Ahí dentro de la trampa hay un elemento real, Claro. pero todo lo demás es trampa. Algo del gusto del pez. Sí, Santiago sabía cómo se conducía el tema pesquero, porque él habla después como las ondas de la mar, que son arrastradas de un lado a otro. Todo un tema de conocimiento. Claro. Y aquí usa el tema, cada uno es atraído y seducido. Usa el mismo término para aquellos que pescan, por ejemplo. Claro. Una trampa de ¿Qué casa. necesitan? Una carnada, al gusto del pez. El apóstol Lucas nos enseña que para pescar no tiene que ser al gusto tuyo. A mí me gusta la pizza, pero no puedo poner en el anzuelo un pedazo de pizza para el pescado. Y las veces que hemos ido a pescar aquí en la zona, la 9ª región, hay ríos maravillosos. Sí. Tú sacas una licencia para pescar y vamos al río y generalmente ¿qué llevamos? Señuelos, cosas al gusto del pez, porque necesitamos arrastrarlo y seducirlo. Claro. Y una vez que está mordiendo la carnada, no hay forma que se suelte. Se puede soltar, sí, pero lo podemos traer a nuestro terreno. Exacto. Así que es bueno que nos conozcamos, que hay dentro de nosotros ciertas tendencias. La tentación ocupa la tendencia, la concupiscencia. No es culpa de Dios, sino que Dios prueba, el diablo tienta, y dentro de la tentación Él usa nuestro propio deseo. Somos seducidos. Ahora, hay 3 elementos que se usan para que alguien fracase. El diablo los usa muy bien. Lo tenemos acá. 3 enemigos que todos nosotros tenemos. Son el mundo, la carne y el diablo. Y vamos a leer Efesios 2 del 1 al 3. ¿Ya? Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, del 1 al 3. Fíjate que para leer este versículo lo importante es sacar cómo se mezclan el mundo, la carne y el diablo. Andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los deseos de la carne. Éramos por naturaleza hijos de desobediencia, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esos tres enemigos confabulan todo. El diablo te provee de un mundo seductor. Y la carne ve esos elementos en el mundo. Dice que en esto consiste el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la carne que son contra Dios. Así que es todo un arsenal de tentaciones. Ahora, Satanás ni siquiera es mencionado acá en el capítulo 1 de Santiago, pero está de fondo haciendo todo un plan, un cebo, un anzuelo con una carnada, capturando tu deseo natural para ponerlo sobre el deseo de Dios. Ahora algunos pueden decir, yo nunca he sido tentado. No, dice, cuando cada uno es tentado, quiere decir que todo el mundo, sin discriminar a nadie, es tentado. Todos, todos nosotros. Y somos vulnerables a esa tentación, a menos que tengamos la capacidad del Espíritu, como Jesús. Satanás, no te voy a vencer como Dios, te voy a vencer como hombre lleno del Espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, y ahora tú estás delante de un hombre lleno del Espíritu para vencerte. Oramos por eso en tu casa, porque estos días de confinamiento, de reclusión en nuestras casas, tú vas a salir fuerte para vencer, porque vamos a enfrentar a un mundo, el mundo es irredento. Exacto. Algunas personas, puede cambiar. Yo fui a tantos congresos que tenían como lema, vamos a cambiar al mundo. El mundo no se va a cambiar nunca. El mundo es un sistema anti-Dios. Es un sistema que te secuestra de los planes de Dios. Es más peligroso el mundo que el pecado, porque el pecado caemos y vamos delante de Dios, nos arrepentimos, Dios tiene provisión para restaurarnos, pero el mundo reemplaza a Dios. Tiene todo para el mundo hacerte cómodo, ¿cierto? Claro, te anestesia y te secuestra, y sin saber cómo ya no está ni el deseo, ni el apetito, ni el hambre por Dios. Ahora, es muy importante esto. Cada uno es atraído y seducido, una actividad del pescador que después de conectar te saca de un medio. Del hábitat también. Del hábitat de la vida de Dios. Exacto. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado por Dios, sino que cada uno de su propia concupiscencia es tentado y atraído. Esto de ser atraído es fuerte. Lo leíamos antes de ponernos acá delante, de que Santiago personifica la tentación. Tiene en mente un cuadro de alguien que seduce, que te atrae, que te enceguece, que te nubla hasta Dios mismo, que te empequeñece todo lo bueno que es Dios y que te agranda el deseo por sobre lo que Dios quiere de nosotros. Y Santiago usa esto de la seducción como una mujer. Hay un proverbio bien descriptivo, fuerte. Exacto. Es bueno que no está allí puesto por nosotros. Y te habla de cómo son seducidos los que van tras una mujer engañosa y seductora. Proverbios capítulo 7. Te recomiendo que lo leas completo en tu casa. Es un pasaje largo, pero comienza diciendo el consejo de una madre a su hijo. Hijo, cuando te quieran llevar por el camino de la seducción, no cedas. Cuando veas a la mujer que con palabras... Mira lo que dice, algunos versículos solamente. Vamos a leer el versículo 21 al 23, Proverbios 7. Y dice,
Con palabras persuasivas lo convenció, con lisonjas de sus labios lo sedujo, y él enseguida fue tras ella, como el buey que va camino al matadero, como el ciervo que cae en la trampa, hasta que una flecha le abre las entrañas, como el ave que se lanza contra la red, sin saber que en ello le va la vida. Wow. Qué tremendo. Súper descriptivo como el proceso. Súper, porque dice que ella se ser para tentados. en la ventana, seduce, atrae, trae todas las formas de seducción, los olores, los colores, las figuras, y una vez que el hombre va detrás de ella, Exacto. porque no es el problema los 5 minutos en la cama equivocada, el problema comienza en el corazón. Y Dios tiene que llenarnos. Una persona que está satisfecha con Dios, No necesita. sí, el pecado es ir a un lugar donde alguien dijo, alguien que va al prostíbulo está buscando a Dios en el lugar equivocado. Alguien que va a la pornografía está buscando a Dios en el lugar equivocado. Alguien que consume droga o alcohol está buscando a Dios en el lugar equivocado. Sí. Porque todos nosotros tenemos un deseo interior que solo Dios lo puede llenar. Solo Dios. Finalmente, cuando uno peca, está buscando en otro lugar lo que solo Dios puede darnos. Así es. Y vamos a terminar con esto, para que haga el almuerzo. Y yo sé que mientras hace el almuerzo ya está escuchando. Hay una tercera manera en que Santiago compara la tentación. Y lo compara con un embarazo. Y nadie queda embarazada. Puedes recoger el papelito y tener las notas. Esto es en vivo y en directo. Oye, Santiago compara la tentación con un embarazo. Igual es súper descriptivo. Súper fuerte, Ah, fuerte. fuerte. Yo salí muy, Sí, lo estábamos leyendo. muy fuerte porque el embarazo necesita un proceso. Un proceso de concebir, primero ser seducido, luego se concibe y luego se da a luz. Exacto. Sí. Y entonces mira lo que dice el verso 15. ¿Lo puedes leer, Sammy? Aquí Dice, está. luego cuando el deseo es concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Ahí Mira el como ejemplo que da. un ejemplo. Como una mujer encinta, como una mujer embarazada. Santiago da un lenguaje metafórico, sumamente descriptivo, que se asemeja al acto de seducción, gestación, dar a luz, todo un desarrollo. Sí. Se va formando. Al principio, Interesante. cuando la mujer está embarazada no se da cuenta al principio, ¿no es cierto? Claro. Pero de repente nosotros leíamos que comienza con síntomas, por ejemplo, el dejar de comer o el de que te dé asco cierto alimento. Y eso hablaba específicamente, por ejemplo, de cuando una persona comienza a caer en la tentación y comienza a rechazar la palabra de Dios como el alimento, ¿no es cierto? Súper buen ejemplo, Sammy. Claro, porque tiene las mismas características. Nota como Santiago dice que esos deseos traen una consecuencia sumamente progresiva. Sí. Está la parte de la seducción, porque nadie queda embarazada. Ya está el cuento de que la semillita y todo, ya sabemos cómo vienen los bebés. Exacto. Y en este caso, primero hay una seducción, un proceso de seducción donde coqueteamos con el pecado. Comienza a ceder progresivamente. Claro. De eso. Claro. Entonces, qué bueno porque al principio tú dijiste algo importante. La tentación no tiene que ver solo con lo sexual. Te hablo de todo tipo de tentación donde tu deseo, que es un buen deseo, puede ponerse por sobre el deseo de Dios. Exacto. Y pasa a llevar la forma y el tiempo. No es malo el deseo sexual, pero fuera del deseo de Dios, de esperar hasta tener un pacto, un compromiso, entonces llega a ser una bendición. Exacto. No es malo anhelar algo. El que anhela obispado, buena obra desea, pero cuando tu deseo se pone por sobre el deseo de Dios y no esperas ni los tiempos,
no esperas el proceso, todo te puede corromper en algún Exacto. momento. Entonces parte por la seducción, dice que es tentado, que es atraído. El hombre que seduce acá es la concupiscencia. Y cada cual, sin diferencia, es seducido. Toda persona es afectada por eso. El seductor está allí diciendo, tú me necesitas para ser feliz. Amén. ¿Quién te va a decir? Bueno, la tentación opera así. Bueno. ¿Quién va a saberlo? Está engañando. Tú te lo mereces. Tú eres hombre, Claro. eres mujer, eres carne. Nadie es perfecto en esta tierra. Esta palabra es fuerte, pero el diablo, que es el seductor, no viola a nadie, Exacto. lo seduce, se toma el tiempo. Agresivamente. Dice que Jesús fue tentado por el diablo, insistentemente. La palabra que aparece allí es un acoso constante. Si tú puedes comer, tú puedes. Jesús estaba vulnerable, tenía hambre. El hambre es un deseo. Y Satanás lo quiere seducir para que consuma, para que coma antes del tiempo señalado por Dios. Jesús sistemáticamente le dice que no. Qué maravilla que Jesús dice no, no solo de pan vivirá el hombre, mi deseo lo pongo bajo la autoridad de Dios. Y cuando dijo no, finalmente dice Mateo capítulo 4 que vinieron ángeles y le servían. Cuando terminó el proceso de la tentación, Dios le dio a comer a Jesús a través de ángeles que le servían. Tremendo. O sea, las cosas que dicen no, cuando no es el momento ni el tiempo de Dios, y tú, parado fuerte, con la llenura del Espíritu, dices no, no, más tarde vendrán las bendiciones de Dios, mucho más abundantes de lo que estaba ofreciéndote el enemigo. Mejor y de mejor forma. Espera el tiempo de Dios, porque todas las cosas en Dios son perfectas a su debido tiempo. Pero el diablo no viola, simplemente seduce, y las personas caen en el engaño del pecado, dice Efesios. Y después de la seducción viene el otro proceso, caen y viene la gestación. Y aquí es cuando tú decías algo bien importante. Una mujer embarazada los primeros días ni siquiera se da cuenta que está embarazada. Y como cristiano, los primeros síntomas de haber caído en la tentación es que comenzamos a tener un poco apetito por las cosas que Dios nos ofrece. Comenzamos a rechazar el verdadero alimento. Siente una náusea que no tolera las comidas que Dios te ofrece. Mi amigo Pablo Salazar nos predicaba en el campamento que algunos vuelven al vómito, vuelven a comer algo que Dios quiere desechar, como la puerca recién lavada que vuelve al cieno, que vuelve al barro. Uno de los resultados más funestos de tener, ceder a la tentación, es que comienza un lenguaje de aborrecer lo bueno. Comenzamos a tener un rechazo por las cosas que Dios, y hay una decepción, hay un sentimiento de desesperanza. Algo se ha perdido. Por eso David oró, vuélveme el gozo de la salvación, vuélveme el gozo, porque la salvación, cuando Dios mora con toda su fuerza dentro de nosotros, hay mucho gozo. El reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es vida, pero andar en la carne es muerte. Algo se va perdiendo. Entonces uno, en algún momento de haber concebido el pecado, ya no tiene el mismo apetito. Ya se ve que algo ha pasado en el interior. Todo igual por fuera, pero por dentro, el mismo seductor que te dijo no pasará nada, ahora te está matando. Y el tercer paso, ya estamos terminando, que da a luz el pecado, da a luz. La gestación finalmente termina en muerte. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el bebé?
Perdona que compare un bebé con esto, pero es fuerte lo que dice aquí Santiago. Una imagen. ¿Sabes lo que está diciendo? Que finalmente lo que se concibe es muerte, es algo que está fuera del deseo de Dios. El pecado es amartía, es errar en el blanco, es ser desviado de los propósitos de Dios, es verse diferente a lo que Dios nos ve, es no creer lo que Dios cree sobre nosotros. Nos miramos y nos vemos deformados al plan de Dios. Entonces, el diablo siempre está tratando de concebir caminos alternativos al plan de Dios. ¿Sabes lo que tengo que decirte de parte del Señor para concluir? Que todavía Dios sigue creyendo en que tú eres un hombre de Dios. Que Dios no tiene una alternativa. Que Dios no tiene un reemplazo para ti. Que aún habiendo fallado, Dios sigue insistiendo que tú eres la persona que Él busca para concebir su propósito y su plan. Me gusta que Pedro vivió esta misma seducción. Él fue advertido por el Señor: antes que el gallo cante, tú me habrás negado. Y él se sostuvo en su propia fuerza y dijo: todos te pueden negar, pero yo no. Días después, o horas después, estaba llorando en una playa, desconsolado, diciendo que no servía, porque esa es la consecuencia, la tristeza enorme, la amargura, la muerte de haberle fallado a Dios y pensar que Dios se puede ir de nuestro interior, de que Dios se puede escabullir de nuestro espíritu. Todo lo que el seductor te prometió quedó en muerte, en tristeza, en amargura, en decepción. Pero te vengo con una palabra del Señor. Amén. Vamos a terminar con esto. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que el Señor no apagará el pábilo que humea, que no quebrará la caña cascada, que Él usará nuevamente tu vida. Así es. Me gusta que Pedro, 50 días después de haber fracasado, 50 días, estaba predicando lleno del Espíritu Santo, diciéndole a esa generación: arrepentidos, diciendo: viene tiempo de refrigerio. ¿Quién más autorizado que Pedro para hablar de la gracia, del perdón? Los mejores predicadores de la gracia son aquellos que han experimentado estar derrotados en el suelo y ver cómo Dios nos restaura. Amén. El lenguaje que usa Pedro de la gracia es mucho más rico. Preciosísima sangre de Cristo, preciosa sangre que me limpió. No es, ya para Él no es una doctrina ni una teoría, sino la experiencia de haber sido restaurado por la gracia de Dios. Así que, mi querido, tú tienes el mismo espíritu que Cristo usó para combatir la tentación en el desierto. Jesús usó nada menos ni nada más que lo que tú estás dotado para usar, lleno del Espíritu Santo. Y si has fallado, si has fracasado, si lo que sostienes en tu espíritu es muerte, decepción, porque concebiste, porque no respetaste los signos pares, ni la tentación, ni fuiste capaz de pedir la ayuda al Espíritu, esta vez levántate de nuevo. Lo mejor que has aprendido por haber fracasado es a no confiar en ti mismo. Así es. Porque hay victorias que corrompen y hay derrotas que bendicen. Y ser derrotado a veces es lo mejor que nos puede pasar para dejar de confiar en nosotros mismos, para dejar de pararnos como campeones de fe y que nada nos puede hacer daño, pero según nuestras fuerzas, y decirle: Señor, es la gracia la que me sostiene. No soy yo capaz de sostenerme, sino que tú me sostienes a mí. Así es. ¿Tienes algo para decir, Sammy, para concluir y orar? Tremendo el tiempo que hemos tenido. De verdad que yo creo que el Señor está provocando el ser llenos de su espíritu, ¿no es cierto? Eso sobre todo. Hemos visto como paso a paso hemos tratado de dar claridad en estos devocionales de la importancia de primero estar bien equipados por el Espíritu, de ser saturados de su vida, porque
frente a todas estas circunstancias en que estamos viviendo, no solamente, como decíamos, en lo sexual, en cosas más, como más prácticas, sino por ejemplo en la fe. Muchas veces caemos en nuestra fe, fallamos en dudar de que Dios puede salvarnos, de que Dios puede o está al control de todas las situaciones. Por lo tanto, es sumamente importante ser saturados de su espíritu, ser bien alimentados de la vida, de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y de verdad que estoy muy feliz por este Qué tiempo. tremendo, Sammy, Sí, qué maravilla. ha sido un tiempo hermoso. Porque sabes que nosotros preparamos esto sin tener mucho, Sí, mucho material. Nos lanzamos y de repente vimos que esto comenzaba a abrirse un camino. Incluso estamos pensando escribir todo este material. Y si tú en algún momento lo requieres, danos un tiempo para ordenarlo bien. Pero si lo quieres, allí está, a disposición. Le vamos a llamar la cuarentena de Jesús. No vamos a olvidarnos nunca de estos tiempos. Le estamos sacando un buen provecho a esta reclusión, a esto de estar dentro de nuestras casas. Y hoy día quisimos hablarte de ese pasaje, Lucas capítulo 4, que dice: y fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y la tentación de Jesús tuvo una tremenda victoria. exacto. Terminados los 40 días, Él salió en el poder del Espíritu Santo, porque se cumplió lo que dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque recibirá la corona de la vida. Exacto. Y declaramos que estos días te sacarán con una fortaleza diferente. ¿Hay algunos saludos antes de terminar? Porque sí. estamos a 3 minutos ya. Bueno, Gonzalo González de Argentina manda saludos, la pastora Marisol de Ibacache, Nico Mardones siempre ahí Nico, un acompañando, abrazo. Marisol, Carito Gonzalo. Carrasco, a Gonzalo, que lo conozco, mi pastor amigo de Buenos Aires, he estado con él. Un abrazo gigante, Gonzalo. Así es. Pau de La Serena, un saludo por allá. Juan Elías Alteamirano, José Cereceda, Sarita, José. tío Hugo Pinto, la hermana Graciela, Heidi de Rojas, y así muchas personas que están saludando, que están viendo, están conectadas. De verdad que nos bendice que puedan también compartir este tiempo con nosotros. Amén. Así que Oramos al final y le damos gracias al Señor por esta palabra. Padre, muchas gracias. Una vez más somos sorprendidos, maravillados. Nosotros que entregamos la palabra desde aquí, gracias, no nos Señor. queda más que decirte gracias, porque recibimos una porción, una primicia, algo que nos ha deleitado y también nos hace advertir que nunca podemos descansar en nuestras propias capacidades. Amén. Que es la gracia de Dios que mantiene a raya esa naturaleza adámica, que somete sus deseos, somete el sobredeseo por el deseo de Dios. Así es. Llénanos tanto que nuestro apetito no tenga otra razón de ser que no sea tu vida, Señor. Cuando nuestra vida está saturada de ti, ¿qué más podemos pedir? Tú eres verdadera comida, tus amores mucho más que el amor de todas otras cosas. Bésame, dices Cantares, con besos de tu boca, Señor. Sácianos con lo mejor de tu mesa. Danos una porción diaria de tu deleite, al punto de no tener hambre por algo que no seas tú. Sácianos. Tú eres verdadera comida. Tú eres verdadera bebida. Mejores son tus amores que el vino. Tú eres el amor de los amores. Y una vez que te tenemos a ti, no necesitamos nada más. Sometemos nuestros deseos por sobre todas las cosas al deseo de la voluntad de Dios. Amén. Tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia. Y yo declaro, Señor, que cada hermano y hermana que está escuchando este mensaje soportará la tentación con las fuerzas de tu Espíritu, como dice Santiago, y recibirá la corona de la vida. Señor, ellos serán coronados porque han vencido, porque son hiper Nike, porque reciben victoria
victoria a través de la vida del Espíritu y reciben una corona de vida, más de la vida de Cristo en nosotros. Yo bendigo a mis hermanos, Señor. tus fuerzas sobrenaturales, las Amén. capacidades del Espíritu para soportar hasta que todo haya terminado y sean más fuertes todavía. Amén, Padre. Toda la gloria a ti, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Muy bendecidos. Vamos a hablar del horario que... Claro, bueno, yo quiero invitar, quizás todos lo sepan ya, el apóstol Lucas cada mañana está conectándose a las 9 de la mañana para darnos una palabra extraordinaria, maravillosa. Yo no dejo de admirar todo lo que el Señor nos trae a través de Él. Y desde el lunes que viene, el apóstol Lucas, en su página, Dr. Lucas Márquez, va a comenzar una escuela del Nuevo Pacto. La escuela del Nuevo Pacto Tremendo está. comenzó acá en Temuco. Yo tengo que atribuir algo de... Está patentada. Está patentada. Escuela del Nuevo Pacto, hace como 3 años comenzamos acá en Temuco a traer hombres de Dios y comenzamos a exponer la palabra, y esto se ha masificado y ahora hay una escuela del Nuevo Pacto virtual. Comienza a las 10 de la mañana todos los días, de lunes a sábado, hasta las 12 del día. Entonces nosotros que vamos de 12 en adelante, vamos a correr un poquito el horario, solamente 15 minutos. Y vamos a tener los martes y los jueves, si tú quieres escucharnos, para recibir todavía tanta palabra. Imagínate, la gente va a estar con el apóstol, con una palabra extraordinaria. Y nosotros vamos a lanzar algunos principios quizás mucho más comprimidos, más cortos, si el Señor lo permite. Nos entusiasmamos demasiado y nos alargamos, pero de 12:15 a máximo 1 vamos a tener la palabra de la cuarentena de Jesús. Amén. No queremos parar porque todavía estamos en la introducción prácticamente. Las tentaciones como tal más. comienzan ahora. Entonces, martes y jueves 2:15 vamos a tener esta misma sección de la cuarentena de Jesús. Amén. Un abrazo, te amo con todo mi corazón. Nos vamos a ver victoriosos. Vamos a ver que el Señor ha crecido en nosotros. De nuevo un abrazo, muy bendecidos.